¿Sería usted capaz de trabar amistad con un religioso devoto cristiano? ¿Tú crees que yo solo tengo amigos ateos? Puedo trabar amistad con un sacerdote jesuita. Larga amistad. Enriquecedora amistad. Él se llamaba, en concreto, mi queridísimo hombre del babero, como le llamábamos, Luis del Valle, Sociedad de Jesús. Era un señor ya de edad avanzada. Mira, nosotros empezamos en internet en 1994, por allí. Cuando no había internet, había BBS, tableros electrónicos, donde se empezaban a crear comunidades. La comunidad a la que yo entré en un BBS que se llamaba Spin en México, siguen siendo mis amigos hasta hoy, ¿eh? Sí, y con ellos hice el grupo de rock, y con ellos he hecho proyectos de distintos tipos, y siguen siendo la gente que es parte de mi vida cotidiana a distancia por internet. Y en ese BBS se metía un sacerdote jesuita que era Luis del Valle, que tenía como 70 años en aquel entonces, pero que tenía un ánimo de aprender y de conocer y de manejar el nuevo mundo cibernético con absoluta soltura. Alguna vez finalmente nos reunimos, nos desvirtualizamos, como se dice ahora, los de Spin, y ahí estaba Luis del Valle. E hicimos grandes migas. No yo, todos hicimos grandes migas con Luis, porque una persona entrañable. Era miembro de un centro de reflexión teológica en México. Se dedicaban fundamentalmente a promover la opción preferencial por los pobres, es decir, eran sacerdotes medios rojos. Y Luis me caía muy bien y me mandaba los estudios del Centro de Reflexión Teológica, donde había todo menos teología, eran estudios políticos, económicos, etcétera, sobre la marginación en México. Y en varias ocasiones, en nuestras reuniones de amigos, se habló de ateísmo y de religión, y él me preguntaba cosas, y yo le respondía, y yo le hacía preguntas, y él me respondía. Y tuvimos enfrentamientos épicos. No esperaba yo convencerlo, pero esperaba que vislumbrara cómo era que yo veía la realidad. Cuando escribió sus memorias, que por ahí están entre las cosas de los jesuitas mexicanos, me escribió un correo electrónico, por allá de estar, que me dijo: oye, Mauricio, me gustaría contar los diálogos que tú y yo tuvimos en mis memorias. Estoy escribiendo el segundo tomo de mis memorias. Le dije: Luis, son todo tuyos, primero que nada porque sé que no los vas a desvirtuar. No vas a contar las milongas que muchos curas que yo conozco contarían sobre mí para quedar bien. Dice: no, de ninguna manera. No, pero por supuesto los de él. Y escribió sobre los debates teológicos que tuvimos Luis del Valle, Sociedad de Jesús y yo, y lo recuerdo con enorme cariño.